Vamos a iniciar con el tema elementos de álgebra y cálculo vectorial, el preámbulo. Vamos a iniciar con álgebra de vectores o álgebra vectorial, ¿sí? En donde empezamos diferenciando entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las escalares se definen completamente con un número y su unidad, por ejemplo, la masa o la temperatura. En cambio, las magnitudes vectoriales requieren de un módulo, dirección y sentido. Ejemplos clásicos son la fuerza, la velocidad o el campo eléctrico. Un vector se presenta como un segmento orientado. Tiene un punto de aplicación, un módulo, que es su longitud, una dirección y un sentido. Todos estos elementos nos permiten modelar fenómenos físicos de forma precisa. Y aquí tenemos el ejemplo, un origen o punto de aplicación, que es el punto A, ¿sí? Un escalar o módulo A o el vector A, que lo tenemos entre esta simbología que significa módulo, ¿sí? Dado por la longitud del segmento A'. El módulo es siempre positivo e independiente a la dirección del vector. Una dirección recta que contiene al segmento A', ¿sí? Que es de A a A'. Y un sentido que se indica mediante la punta de la flecha, que es como lo vemos aquí. Tenemos operaciones vectoriales. Podemos realizar operaciones con vectores. La suma puede hacerse con la regla del paralelogramo o del polígono. También podemos restar vectores, hallar vectores opuestos o multiplicar por un escalar, afectando únicamente su módulo. Y aquí tenemos cómo podemos hacer nosotros una suma vectorial en donde el vector D es igual a la suma de los vectores A, B y C, como lo vemos aquí. Y esto es la regla del polígono. Por otro lado tenemos a vector C es igual a vector A más vector B y está representado por lo que tenemos aquí, que es la intersección, ¿sí? Entre el vector A y el vector B, ¿sí? Obtenemos el vector C. Los vectores unitarios. Un vector unitario tiene módulo 1 y se usa para definir direcciones. Podemos proyectar cualquier vector sobre un eje, lo que es clave para comportamiento en componentes, lo que es clave para descomponerlo en componentes. Entonces tenemos aquí vectores opuestos, ¿sí? Que son los vectores con igual módulo y dirección, pero sentidos opuestos, ¿sí? Uno en dirección positiva y otro en sentido opuesto sería vector negativo. La diferencia entre vectores sería C. Vector C es igual a vector A menos B y esto es vector A más, entre paréntesis, el vector negativo de B es exactamente lo mismo, ¿sí? Y aquí lo tenemos representado gráficamente, en donde tenemos al vector B en positivo y el vector B en negativo y el vector A en positivo, y tenemos que está proyectado, ¿no? Proyectado el vector B en sentido opuesto, logramos así obtener el vector C. Por último, tenemos el producto de un vector por un escalar, en donde tenemos al vector A y tenemos al escalar lambda, ¿sí? En donde el módulo de lambda debe ser mayor a 1 y lambda mayor a 0. Esto es positivo. Y tenemos el vector A por lambda, que es el escalar. Y esto es cuando el vector va en sentido negativo, ¿sí? Esto es cuando lambda, el módulo de lambda es menor a 1 y lambda es menor a 0. A continuación vamos a ver las propiedades de suma de vectores y producto de un escalar por un vector. Tenemos la propiedad asociativa para la suma, que tenemos que vector A más vector B, entre paréntesis, más vector C, es lo mismo que si tuviéramos vector A más vector B
más vector C entre paréntesis. Es decir, el orden no altera el producto. La conmutativa es muy similar para la suma. Vector A más vector B es igual a vector B más vector A. Elemento neutro para la suma. Vector A más vector 0 es igual a vector A. Elemento simétrico para la suma en donde todos los vectores A incluidos en el vector B entre vector A más vector B es igual a que si tuviéramos vector B más vector A es igual con 0. Esto es, vector B es igual a menos o al negativo del vector A. Tenemos la asociativa para el producto, que es lambda, que multiplica a gamma por el vector A. Esto es igual a lambda por gamma por el vector A. Distributiva del producto respecto a la suma de escalares, y esto es lambda más gamma por el vector A, y esto es lambda por vector A más gamma por vector A. Distributiva del producto respecto a la suma de vectores es lambda por vector A más vector B, y esto es lambda por vector A más lambda por vector B. Tomamos en cuenta que aquí lambda y gamma pues son simbologías que en este momento se están utilizando, pero pueden adoptar otros símbolos diferentes dependiendo del autor. Y tenemos elemento nulo, que es lambda por vector 0 igual a 0 por vector A, y esto es igual con 0. Ok, posteriormente pasamos al vector unitario, el cual es un vector de módulo unidad. Un vector unitario en la dirección de el vector A será vector U de A. Esto es igual al vector A sobre el módulo del vector A. En eje, pues tenemos que la recta orientada se toma un sentido como sentido positivo y se asigna un vector unitario en dicho sentido. Tenemos aquí la representación del mismo, tenemos el vector A y tenemos nuestro vector unitario de A en este caso, y nuestro ángulo formado por él. Tenemos que el vector P de A o P del vector A es igual a el módulo del vector A coseno de alfa, y esto es igual a coseno de alfa. Tenemos también el triedro de referencia. Esto es 3 ejes perpendiculares que se cortan en un punto denominado origen del triedro. Y para ello tenemos la representación gráfica, que es Z, eje Y y eje X. Z es el pulgar, X es el índice y Y es el corazón. Esto tiene que ver con el ovogiro, que tiene que ver con la mano izquierda, ¿sí? Y tenemos por otro lado Z, que sigue siendo el pulgar, el corazón Y, el índice X, y es dextrogiro, que es la mano derecha. Tenemos que el triedro cartesiano lo compone el dextrogiro y el vector unitario X, J, K. Tenemos aquí el sistema de coordenadas en donde tenemos la función P de X, Y, Z, que son las coordenadas cartesianas. Tenemos también coordenadas cilíndricas y tenemos también coordenadas esféricas. Componentes cartesianos tenemos que es el vector, tenemos X, Y, Z, y dentro de este componente cartesiano tenemos el vector A. Tenemos el vector A X en dirección a X, tenemos el vector A Y, dirección Y, tenemos el vector A Z con dirección Z, ¿ok? Tenemos que A es igual a vector A es igual a vector X más vector Y más vector Z.
Y aquí tenemos las coordenadas con sus respectivos ángulos y componentes, que serían IJK, vector IJK, y tenemos ángulo X, ángulo Y y ángulo Z, que todos están involucrados en el vector A. Tenemos que AX es igual a AXY del vector Y, a vector AY es igual a AY del vector J y vector Z es igual a AZ del vector K. Los componentes cartesianos sería AX es igual a la función función P con respecto a X del vector A, y esto es igual a coseno de el ángulo de X. AY es igual a la función P, Y, vector A igual a coseno de el ángulo y AZ es igual a la función PZ de el vector A, y esto es igual a coseno de el ángulo Z. Tenemos aquí cosenos directores, que es coseno del ángulo de X, y esto es igual a AX sobre A, coseno del ángulo y esto es igual a AY sobre A, y coseno de el ángulo Z, y esto es igual a AZ sobre A. Tenemos los componentes cartesianos, que aquí tenemos el vector AX, y esto es igual a AXY, a vector AY, y esto es igual a YJ, y vector AZ, y esto es igual a AZK, vector K. Y esto es igual a, el vector A es igual a vector AX más vector AY más vector AZ. AX es igual a coseno del ángulo de X, AY es igual a coseno del ángulo de y Z es igual a coseno del ángulo Z. Tenemos que esto tiene que ver con justamente la relación que hay con los componentes cartesianos, pues tienen relación con las operaciones entre vectores, y esto tiene que ver con cómo calcular AX, pues se calcula de esta forma, AY de esta forma y AZ de esta forma, ¿ok? Y esto es igual a esto es como si tuviéramos A por coseno del ángulo del vector Y más coseno del ángulo del vector J más coseno del ángulo Z del vector K. ¿Sí? Y todo esto se relaciona. Por otro lado tenemos el vector unitario, que el vector unitario es igual a coseno del ángulo de X del componente Y más coseno del ángulo Y del componente J más coseno del ángulo Z del componente K. Y esto es vector A igual a vector AX más vector AY más vector AZ, y esto es igual a AX, AY, AZ en coordenadas cartesianas. Tenemos la suma y la diferenciación de los vectores en términos de los componentes cartesianos. Tenemos aquí vector A, este es igual a AX componente Y más vector Y, más A más Y, perdón, componente J más AZ componente K, y esto es igual a vector B, y esto es igual a BX y componente Y más BY componente J más BZ componente K. Y esto es como si nosotros quisiéramos realizar una operación de sumar el vector A más el vector C con sus componentes mostrados aquí, pues tendríamos que sumar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Qué decir? ¿Qué quiere decir eso? Pues los componentes con respecto a X del vector A más el componente
y con respecto a x del vector b. Y así sucesivamente como lo vemos aquí. Si nosotros quisiéramos hacer una resta del vector a menos el vector b, tendríamos que justamente hacer lo mismo, obtener la resta del vector a menos el vector b del componente obviamente de x o de la variable x, ¿sí? o del plano, en el plano cartesiano tomar solo x con vector a, y con menos vector y, by, y vector a o componente az menos vector bz, ¿sí? Y de esa forma podríamos nosotros obtener o generar nuestra operación. Tenemos que producto escalar de dos vectores, tenemos el vector A y el vector B, ¿sí? Ambos positivos que forman un ángulo alfa. Y tenemos que B tendría, en este caso, B sería coseno de alfa. Y tenemos vector A por vector B, esto es igual a por B coseno de alfa. Tenemos también las propiedades del producto escalar de dos vectores. Tenemos una notación más sencilla para su comprensión. Sea U, V y W los vectores en el plano. Y sea C y D los escalares. Así de simple. Tenemos la 1, que es propiedad conmutativa, que es vector U más vector B, y esto es igual a que si tuviéramos vector V más vector U. Tenemos por otro lado la propiedad asociativa, que es vector U más vector V más vector W, y esto es igual a que si tuviésemos vector U más vector V más vector W, o la operación por sí misma del vector V, más el vector W, esto más el vector U. Vector U más 0 es igual al vector U. Vector U más menos vector U es igual con 0, ¿sí? Por la regla de los signos. Tenemos el escalar C, que multiplica a la operación del vector U por el escalar D, y esto es igual que si tuviésemos vector C por D, que multiplican al vector U. Por otro lado, tenemos, esta es la propiedad del inverso. El inverso aditivo es la propiedad de los signos, que es la que les había descrito. Y tenemos, por otro lado, la propiedad distributiva, que es escalar C más escalar D, que multiplican al vector U. Este es igual a vector U por escalar C más vector U por escalar D. Tenemos por otro lado la propiedad distributiva, que muchas de estas ya las vimos con anterioridad. Tenemos escalar C por la suma de los vectores U más V, y esto es igual a vector C por vector U más C por vector V. Tenemos 1, o la unidad, por el vector U, y esto es igual a vector U. Y 0 por el vector U es igual a 0, que esto tiene que ver o es muy parecido a la propiedad de identidad aditiva. Tenemos también productos escalar en términos de los componentes cartesianos, que es vector A por vector B, y esto es igual a vector A por B de X más vector A por B de Y más vector A por B de Z. Y tenemos el ángulo que forman los dos vectores, que es coseno de alfa es igual al vector A más por el vector B entre vector A por vector B. Y esto es igual a vector A por vector B de X más vector A por vector B de Y más vector A por vector B de Z entre A por B. Tenemos por otro lado otra operación entre vectores que tiene que ver con la operación cruz
¿sí? Anteriormente, todas las propiedades que vimos tenían que ver a el producto punto. A continuación, entraremos a ver el producto cruz. Tenemos un vector perpendicular al plano determinado por el vector A y el vector B. El sentido, el que da la regla de la mano derecha al hacerla girar, que es vector A sobre vector B, y el módulo dado es C igual a el módulo del vector A producto cruz. Esto tenemos que significa producto cruz por el vector B. Y esto es igual a por B seno de alfa. Y tenemos aquí su representación gráfica. Vector B paralelo al eje de las y vector A un poco paralelo al eje de las X y su ángulo formado. Tenemos la representación del sentido de la mano derecha al hacerlo girar hacia de A sobre B para poder representar estas operaciones. Tenemos que la definición del producto vectorial de dos vectores en el espacio con una notación más sencilla sea U o el vector U igual a U1i, que tiene que ver con el componente del vector i, más U2j más U3k, y esto el vector igual, el vector v igual a B1i más B2j más B3k. Vectores en el espacio, estos son vectores en el espacio, y el producto cruz entre estos vectores en el espacio es el siguiente. Sería vector 2 por vector 3 menos vector 3. El producto cruz del vector u y el vector v es lo siguiente. Sería vector u por vector v, producto cruz. Esto es igual a u2 por v3 menos u3 por v2. Esto para el componente i menos u1 por v3 menos u3 por v1, esto para el componente j, más u1 por v2 menos u2 por v1 para el componente k. Y aquí tenemos algunas propiedades, sea u, v y w vectores en el espacio y sea c un escalar. Entonces tenemos que u por v es igual a menos v por u. U por la operación de v más w es igual a u por v más u por w. Todo esto en producto cruz. El escalar c por el vector que multiplica a la operación al producto cruz entre el vector u y v es igual a el escalar u o el escalar que multiplica el vector u por el vector v. Y esto también es igual que si tuviésemos vector u por separado que multiplica al vector v por el escalar c. Vector u por 0 es igual a 0 y por u o 0 por u es igual con 0. Vector u por vector u es igual con 0 y vector u producto punto por un producto cruz que multiplica al producto cruz entre el vector v y el vector w. Este es igual con producto cruz entre los vectores u y v por producto punto del vector w. Tenemos aquí el vector c, que anteriormente no había salido. Aquí lo tenemos en el eje de las zetas. Y tenemos que el producto vectorial en términos de componentes cartesianos sería como sigue. Tenemos vector a por vector b es igual a vector, tenemos el componente a de x
A de Y, A de Z, 2 en el componente, en su respectivo componente, X con Y con J y Z con K. Asimismo, para B es lo mismo y esto nosotros tenemos que hacerlo por regla de determinantes. ¿Sí? La regla de los determinantes o regla de Cramer era lo que utilizábamos nosotros en ecuaciones, en sistemas de ecuaciones para resolver. Este método lo utilizamos para resolver sistemas de ecuaciones, sobre todo con tres variables que era x, y, z. ¿Sí? Entonces, primero, para poder resolver y o el componente y, tenemos que tomar estos componentes j y k y tomar y por b, a por y, perdón, a y por b, z y restarle b, y por a, z. ¿Sí? Así como lo vemos aquí. Para poder continuar con el componente j, esto lo tapamos y nos quedaríamos únicamente con componente i y componente k, que esto sería ax por bz menos bx por az. Esto es para j. Y para acá tapamos la línea o la columna de k y nos quedamos solamente con ij y sería ax por by menos bx por ay. Y esto sería para k. Ok. A continuación tenemos algunos vectores y algunos ejemplos que vamos a resolver para entrar en contexto y comenzar a aplicar las reglas aprendidas. Pues tenemos los siguientes vectores en el espacio, que sería u, esto es notación vectorial también, así como vimos la parte de la flechita aquí encima, pues también es notación vectorial. Sí, pero en este caso vamos a utilizar esta notación. Sí, entonces sería que esto es en coordenadas, ¿no? En coordenadas cartesianas, que esto sería x y esto sería z. Vector u, 2, menos 2. Vector v, 5,8 y vector w, menos 4,3. Tenemos las siguientes operaciones. La primera es vector u por vector v y esa la haremos como sigue. La voy a desglosar paso por paso. Sería el 2, menos 2 por 5,8. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces esto sería 2 por 5 más menos 2 por 8. Y esto sería 2 por 5 sería 10. Más menos 2 por 8 sería menos 16. Y esto sería menos 6. Una disculpa si me voy chueca. A continuación tenemos la misma operación ya realizada anteriormente, pero ahora lo multiplicaremos el resultado por el vector W. Y esto sería menos 6 por menos 4,3. Y esto sería, esto si se dan cuenta, quedó en términos escalares, esto de aquí. Y ahora un escalar por, bueno, más bien, esto es un vector, bueno, esto sería un escalar, en realidad. Un escalar por un vector quedaría en términos vectoriales o cartesianos. Entonces sería menos 6 por menos 4 sería menos por menos da más, entonces sería 24, y luego 6 menos 6 por 3 sería menos 18. Y nos quedaría así. Tenemos en el tercer ejercicio o en el tercer ejemplo que resolver el vector u por el vector v que multiplica al 2, que en este caso el 2 actuaría como un escalar. Entonces, esto es como si tuviéramos por propiedad 2 por
U, vector U por V. Y esto sería igual a, como esta operación ya la tenemos, sería 2 por menos 6. Y esto sería igual con menos 2. Entonces, esto es un escalar. Me voy chueca. ¿Ok? Entonces, ya por último, tenemos vector W al cuadrado. Y esto sería que si tuviésemos vector W por vector W, y esto sería igual a menos 4,3 por menos 4,3. Y esto sería menos 4 por menos 4 más 3 por 3 igual con 25. ¿Sí? Esto sería menos 4 por menos 4, 4 por 4, aquí sería 16, más 3 por 3, 9, ¿sí? Y 16 más 9, tenemos 25. A continuación vamos a ver ejercicios aplicados al producto cruz. Tenemos nuestra ecuación, que ya la habíamos visto anteriormente en la teoría, y tenemos dados el vector U igual a I menos 2J más K y el vector V igual a 3I más J menos 2K. Y vamos a determinar los siguientes productos vectoriales. Podemos empezar, ¿sí? Desglosando estos dos vectores, que sería podemos empezar obviamente con U por V, ¿sí? Producto cruz, y esto sería igual a I J, esa J no me sale, K. Entonces, esto sería, perdón por mis líneas chuecas, esto sería 1, y es 1 menos 2 y 1 de K. Entonces sería 1 menos 2 y 1 de K. Y voy a poner nuevamente la K. Y el vector B sería 3, 1 y menos 2. ¿Ok? Entonces, esto sería igual a, como les decía, para I tapamos I y nos concentramos en J y K. Sería menos 2, 1, 1, menos 2. Esto sería para I. Y luego, menos J, tapamos esta línea y nos quedaríamos con I y K. Y entonces sería 1, 3, 1 menos 2. J. Asimismo, hacemos, esto sería más, ¿sí? Y sería tapar K y quedarnos con I y J. Y sería 1, perdón, menos 2, 3 y 1, ¿sí? Esto sería para acá. Entonces, ahora vamos a hacerlo cruzadito. Sería 2 menos 2 por menos 2 y 1 por 1. Entonces sería menos 2 por menos 2 y esto sería menos 1 por 1. ¿Sí? Esto sería para I. Luego, perdón, 1 por menos 2 menos 3 por 1 y esto sería para J y por último sería más 1 por 1 y 3 por menos 2. 1 por 1 menos
3 por menos 2. Y esto sería K. Entonces, teniendo esto, sería menos 2 por menos 2 sería 4 menos 1 y menos 2 por 1 por menos 2 sería menos 2 menos 3 por 1, 3. Esto sería J. Y finalmente sería más 1 por 1, 1. Y menos 3 por menos 2 sería menos 6. Esto sería para K. Efectuando las operaciones, aquí tendremos 4 menos 1 sería 3i menos 2 y menos 3, menos 5 por menos sería más 5j más, aquí tenemos menos por menos más. Entonces sería 6 más 1, 7 y sería más 7k. Y ese es nuestro resultado del producto cruz de los vectores u por v. Con el siguiente, que sería v por u, ¿sí? Lo opuesto, ¿sí? Aunque son los mismos vectores, el orden sí podría alterar el producto en este caso. Entonces, sería lo siguiente. Voy a irme un poquito más directo, sí, a lo que tenemos aquí, y sería únicamente cambiar de posición los renglones, ¿sí? Aquí sería 3, aquí sería 1 menos 2, y esto sería I, J, K. Y aquí abajo sería 1 menos 2 y menos 2. Ah, perdón, menos 1. 1, perdón, 1. Entonces, voy a irme más directo al resultado y primero vamos a obtener el vector, bueno, el componente i. Entonces esto sería 1 por 1, 1. Entonces sería 1 menos 2 por 2 sería menos 4, sería 4 positivo, perdón. 4 positivo, entonces sería 1 menos 4, ¿sí? Esto sería para i. Y luego menos, y nosotros vamos como por el componente j, que sería tapar esto y quedarnos con 3, 1, menos 2 y 1. Entonces sería 3 por 1, 3, y menos 1 por menos 2 sería menos 2 por menos más 2, ¿sí? Y esto sería j. Y finalmente vamos por el componente k, que esto sería tapar la columna de k y quedarnos solamente con i y j. Y esto sería 3 por menos 2, menos 6, y aquí sería 1 por 1, 1, menos 1k. Y esto sería 1 menos 4 sería menos 3i. Y aquí sería menos 3 más 2, 5j. Y aquí sería menos 6, menos 1, menos 7. Por más sería menos 7k. Y este es el resultado. Es muy parecido al anterior, pero cambian los signos, ¿sí? Aquí todos son positivos y aquí abajo son todos negativos. Finalmente, vamos a hacer el otro ejercicio, el que nos queda aquí, que sería v por v. Ok, entonces, v por v, tenemos que aquí está v, entonces, vamos, sería i, j, k. Esto sería 3
1 menos 2, igual 3, 1 menos 2. Entonces voy a hacerlo directo, como el anterior. Esto sería, el componente y sería 1 por menos 2. 1 por menos 2 sería menos 2, menos 1 por menos 2 sería más 2. Y ahora, menos el componente j, que sería tapar este y quedarnos con el i y con el k. Sería 3 por 2, sería menos 3, perdón, menos 6. 3 por menos 2 sería menos 6. Y luego 3 por menos 2 sería menos 6. Por menos sería más 6. J. Y esto más el componente K, que sería 3 por 1, 3. Menos 3 por 1, 3. Y esto sería para acá. Menos 2 más 2, 0. Menos 6 más 6, 0. 3 y menos 3, 0. Por lo tanto, tenemos que es igual con 0. Y esta regla la tenemos por ahí en uno de las propiedades, en donde nos dice que vector al cuadrado es igual con 0, ¿no? Entonces, si no se saben las propiedades, pues hay que trabajarle, pero tiene que salir exactamente lo mismo que las propiedades.